Agradecemos entonces al primer panel e invitamos a los profesores que van a integrar el segundo panel denominado Discapacidad y Acceso a la Justicia. Moderará este panel el estudiante del doctorado en Derecho, Luis Palacio Sanabria. Invitamos a los profesores Felipe Paredes, Renata Bregaglio y Yanira Zúñiga. Ustedes ambas proyectos. Yo lo digo para que yo aquí. tienes acceso. Yo aquí, porque como yo no proyecto. Entonces, ¿cuál? Entonces yo me pongo más cerca de la... Por favor. Bien, muy buenas tardes. En principio, manifestar que es un placer moderar este destacado grupo de panelistas que desarrollarán el tópico discapacidad y acceso a la justicia. Les recuerdo mantener sus teléfonos celulares en silencio. Al mismo tiempo disponen en cada una de sus carpetas con el formato para formular cada una de las preguntas. Al concluir las intervenciones de los panelistas, abriremos el ciclo de preguntas. Y abre este panel el profesor Felipe Paredes, abogado, doctor en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, profesor de Derecho Constitucional de esta Casa de Estudios, quien abordará una mirada crítica a la teoría de los derechos humanos desde la óptica de las personas con discapacidad. Profesor Felipe, usted dispone de 20 minutos para desarrollar su planteamiento. Muchas gracias, Luis. También aprovecho de sumarme a los elogios y los saludos a los asistentes. Creo que tener este marco de público en algún sentido, lo hablamos antes con la directora regional del SENAVI, nos alienta a seguir transitando por este camino. Yo, la verdad, quiero intentar hacer un ejercicio reflexivo, introspectivo, y les quiero proponer la siguiente metáfora, ¿no? La metáfora es un espejo, ¿no? Esa es la imagen que yo quiero que recordemos, que en algún sentido reflejará la idea fuerza, la idea central que quiero transmitirles. Y mi presentación se titula La consideración de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Y el objetivo es reflexionar acerca de qué significa para la teoría de los derechos humanos la incorporación de la discapacidad como una variable a considerar. ¿Sí? Para eso voy en algún sentido, traer a colación lo que ya expresaron mis compañeros del panel precedente. En este sentido yo creo que uno puede trazar una evolución en el tratamiento de la discapacidad a lo largo de la historia. Y esta evolución uno la puede, digamos, descomponer en tres periodos que en algún sentido se traducen en determinados modelos acerca del tratamiento de la discapacidad, ¿no? El primer modelo en términos históricos es el modelo de la prescindencia, que en este sentido se caracteriza por la consideración de la discapacidad como una situación de la que hay que soslayar en términos sociales, ya sea históricamente por motivos religiosos, a partir de técnicas eugenésicas, ¿no? La eliminación de la discapacidad, o en el mejor de los casos la indiferencia, ¿no? Ese modelo afortunadamente hoy en día parece estar en completa retirada y ha sido sustituido en términos más recientes por un segundo modelo que
en términos actuales todavía ejerce mucha influencia, que es el modelo médico o rehabilitador. Este segundo modelo, el modelo médico o rehabilitador, parte de la base de que el discapacitado es una persona anómala, que por lo tanto necesita ser recuperado para la sociedad. Creo que en gran parte las tres ponencias del panel anterior criticaban justamente este modelo y cómo este modelo aún sigue inspirando muchas de nuestras políticas públicas en la materia, sin perjuicio de que hoy en día pareciera surgir en el último tiempo un tercer modelo que podemos denominar modelo social, que considera que las causas que dan origen a la discapacidad son en parte importantes de origen social, y según los defensores de este modelo, no son solo las limitaciones individuales la causa única del fenómeno, sino que existe una importante contribución en las limitaciones que la sociedad impone para las necesidades de las personas, para que las necesidades de las personas con discapacidad sean tenidas en cuenta dentro de la organización social, ¿ya? Y entonces, de este modo, se considera que una adecuada respuesta al problema de la discapacidad no solamente pasa por soluciones individuales, fundamentalmente de carácter terapéutico, sino también con importantes adaptaciones, que significa que no solamente el discapacitado es el que se tiene que normalizar, sino también la sociedad tiene que hacer lo propio, ¿ya? Este tercer modelo, el modelo social, es justamente el que podemos señalar que tiene una vinculación más estrecha con la idea de derechos humanos, ¿no? Que permite vincular de mejor manera la discapacidad con el enfoque de derechos humanos. Y entonces, pareciera ser que eso hoy en día es una cuestión bastante obvia, ¿no? Creo que también en las presentaciones anteriores se hizo alusión a esta cuestión de que desde luego que es una exigencia no solamente desde el punto de vista ético, sino también desde el punto de vista jurídico, ¿no? Hay una serie de compromisos internacionales, tratados internacionales que nos dicen que el tratamiento de la discapacidad supone una cuestión de derechos humanos y que en ese sentido entonces nuestro ordenamiento jurídico se encuentra vinculado. Sin perjuicio de ello, creo que esa asunción que parece obvia no lo es tanto, y creo que muchas veces es de carácter nominal y reflexiva, y creo que eso supone poner en cuestión las teorías clásicas que buscan explicar, que buscan fundamentar la existencia de derechos humanos y por qué estos derechos son importantes y constituyen exigencias básicas de justicia en nuestras sociedades contemporáneas. En este sentido, como decíamos, no es baladí, ¿no? Y es claro que hay una cierta distancia, si se quiere una escasa comunicación, entre la teoría de los derechos y la normativa que dice inspirarse en esas teorías. Para entender el punto propongo la siguiente metáfora, ¿no? Que yo ya les decía, ¿no? Partiendo de la base que la idea de los derechos humanos encarna nuestras intuiciones más básicas acerca de la justicia en las instituciones, les propongo la metáfora del espejo, ¿no? Existe una construcción teórica que los filósofos del derecho, que los juristas utilizamos para fundamentar los derechos humanos, que es la dignidad humana, ¿ya? Se dice, es un lugar común en la teoría del derecho, que los derechos humanos están inspirados en la dignidad humana, que el fundamento de los derechos humanos es la dignidad humana, y sobre esto, bueno, se ha discutido mucho, se ha teorizado, se han escrito bibliotecas enteras sobre qué significa exactamente la dignidad humana, y yo creo que esa discusión uno la puede, en cierto sentido, representar simbólicamente en la idea de que la dignidad humana no es sino la forma como los seres humanos nos vemos a nosotros mismos y cuáles son nuestros atributos más básicos que dan vida, que nos permiten constituirnos como seres vivos que tienen una existencia en el mundo. Entonces, sobre la dignidad humana, como les decía, ha habido desde tiempos muy antiguos toda una discusión acerca de qué significa exactamente, qué es lo que le otorga una especial protección a los seres humanos o una especial importancia a los seres humanos en el mundo. Y entonces la idea es justamente esa, ¿no? La dignidad humana sería esta imagen que aparece en el espejo todas las mañanas cuando, por ejemplo, nos vemos en el baño.
En términos históricos, o en la habitación, ¿no? O donde sea, donde tengamos los espejos. En términos históricos, no es posible, creo, negar el papel fundamental que la Ilustración ha tenido en la configuración de estas teorías acerca de la dignidad humana. Creo yo que se trata de un papel que hoy conserva su utilidad. Sin embargo, creo que es preciso cuestionarse esta influencia o al menos matizar sus principios inspiradores. En concreto, la construcción del concepto de dignidad humana, al mismo tiempo que sirvió para proteger la integridad física y moral de muchas personas, también tuvo como consecuencia la estigmatización de algunos colectivos, ¿no? Los diferentes, dado que en sus orígenes va asociado con el modelo de ser humano ilustrado, caracterizado por la posesión de una serie de rasgos asociados a determinados patrones biológicos, sociales e incluso estéticos. En este sentido, el modelo de ser humano de la Ilustración se formó caracterizado por la plena capacidad y por el desempeño de una determinada contribución social. Y esto, sin duda, se trasladó a la concepción de los derechos. En efecto, la teoría clásica sobre los derechos humanos ha estado cimentada sobre un modelo de individuo caracterizado principalmente por su capacidad, por su plena capacidad para razonar, por su capacidad para sentir y por su capacidad para comunicarse. Este modelo es el que constituye y ha constituido, en términos tradicionales, el prototipo del agente moral, es decir, el sujeto capacitado para participar en la construcción de la sociedad, en las decisiones que afectan a toda la comunidad y, por cierto, que es dueño de su propio destino. Sin embargo, es evidente que esta idea debe ser sometida a discusión. Creo que en esto las teorías sobre los estudios críticos sobre el género, por ejemplo, nos muestran que muchas veces la construcción de estándares no es neutra, sino que se encuentra altamente influida por los grupos sociales que razonan en torno a ella y que les dan vida, ¿no? Y entonces creo que en materia de discapacidad es posible plantear una sospecha similar, ¿no? De que la constitución del parámetro de la normalidad no es neutra, sino que en términos, no sé si en términos deseados o quizás accidentales, ha sido conformada con el objeto de privilegiar a algunos colectivos para perjudicar a otros. Esta imagen del ser humano, ¿no?, está presente en todas las grandes teorías filosóficas que buscan justificarlo, desde las teorías clásicas liberales, por ejemplo Locke o Rousseau, en las que los seres humanos discuten y deliberan y diseñan las sociedades, hasta las teorías contemporáneas más exitosas, como por ejemplo la idea de los seres humanos cegados por el velo de la ignorancia, pero que tienen plena conciencia de que pueden llegar a ocupar un lugar en la sociedad que precisamente no es el de una persona con discapacidad. En todas ellas creo que la idea de la discapacidad, la idea, por ejemplo, de no ver, de no oír, de no sentir, de no poderse expresar claramente, está ausente, ¿no? Al respecto, entonces, podemos citar una larga lista de autores y teorías que soslayan completamente el tema de la discapacidad, y en la inmensa mayoría de estos intentos intelectuales los participantes entonces soslayan que en el momento constituyente o en el futuro pueden verse aquejados por algún tipo de dolencia que merme sus capacidades para ser los artífices de la sociedad. Y por lo mismo, los derechos de las personas con discapacidad evidencian justamente este derrotero, ¿no? A pesar de que en nuestros días es un triunfo hablar de derechos de las personas discapacitadas, creo que aún falta mucho camino por recorrer. Y hay varios indicios de que esto es así. Por ejemplo, los derechos de las personas con discapacidad aparecen dentro de la teoría jurídica como una categoría específica, consecuencia de un proceso que los teóricos llaman proceso de especificación, es decir, los derechos de la minoría. Creo que este es un enfoque que hay que revisar en la medida en que sigamos entendiendo que los derechos humanos son derechos de personas que no crecen, que no tienen nada que aprender, que no enferman, que no envejecen,
y que no mueren. Creo que estos derechos específicos, especiales de personas que están en el margen de la sociedad tienen pocas posibilidades de hacer eco en las conciencias, no solamente de las personas, sino también de nuestras instituciones. En este contexto creo que es necesario plantear algunas ideas que toda política pública fundada en la consideración genuina de la discapacidad debería contener. Tengo la impresión de que parte importante de estas ideas también van a ser desarrolladas tanto por la profesora Zúñiga como por la profesora Bregaglio, a partir de cómo también estas consideraciones genéricas tienen recepción en nuestros ordenamientos jurídicos. Sin perjuicio de ello, creo que la pregunta última por el fundamento es válida. Y entonces, en ese sentido, creo que, en primer lugar, aunque parezca obvio, existen distintos tipos de discapacidad, tanto cualitativa como cuantitativamente. Creo que el profesor Marshall habló también sobre este tema en su presentación. En primer lugar, porque los rasgos que se suelen calificar como parte de una discapacidad son graduales y relativos. Y en segundo lugar, porque debemos manejar una idea de sujeto previo al examen que éste desarrolla o que éste cumple en la sociedad. ¿Ya? Entonces, un enfoque de este tipo, creo, debería reconocer que la existencia de las plenas capacidades no existe en el ser humano. Y por otro lado, debe reconocer también la continuidad que existe entre las vidas normales, marcadas también por numerosas deficiencias, necesidades y dependencias de aquellas que padecen discapacidades severas y permanentes y que merman sustancialmente su capacidad de conocer y querer, ¿no? Desde este punto de vista, creo que las discapacidades sensoriales y motoras no deberían recibir un tratamiento muy distinto del que sufre, por ejemplo, o del tratamiento que se le da a la pobreza, por ejemplo, ¿no? O a las diferencias culturales. Creo que esto tiene que ver con el diseño de una sociedad desde unos referentes que nunca tuvieron en cuenta a esos colectivos, ¿no? Y así como la pobreza se puede superar con distintas prestaciones sociales, o las diferencias culturales no son realmente un impedimento para la integración, gran parte de las diversidades funcionales se pueden aminorar notablemente con los medios adecuados. En segundo lugar, creo que es cierto que el discurso de los derechos y de la dignidad humana parte de ese modelo ilustrado como estándar, y que es verdad que eso ha sido importante. Creo que no podemos negar el aporte de la ilustración en la configuración del concepto de derechos humanos y del concepto de dignidad humana. Sin embargo, yo creo que esto no quiere decir que cualquier concepto de derechos humanos que no sea, digamos, que no recoja la evolución social y la manera como, digamos, esto impacta en las vidas de las personas con discapacidad, tenga que ser tenido por cierto. Creo que en este sentido la inclusión, esto tiene que ver un poco con la dirección de ajuste, si es que la dirección de ajuste es desde la teoría hacia el mundo o desde el mundo hacia la teoría. Creo que hoy en día deberíamos rechazar cualquier enfoque relativo a los derechos humanos que no incorpore a las personas con discapacidad. Creo que esa debería ser una especie de prueba de la blancura de cualquier teoría de los derechos humanos. Una teoría de los derechos humanos que considere que el centro de protección o el destino último de estos es el ser racional en los términos que hemos explicado antes, creo que debería ser rechazada. Y esto no es nimio, no es trivial. Hay varias teorías que buscan justificar los derechos que parten de la base de que entonces las personas con discapacidad serían un caso periférico muy menor de protección. 5 minutos, muchas gracias. Ya estoy prácticamente terminando. Y en tercer lugar, creo que como consecuencia de la pervivencia de prejuicios y estereotipos, las personas con limitaciones funcionales tienden a ser percibidas como personas limitadas en su capacidad moral y en su contribución social, cuando en muchas ocasiones poseen un nivel normal y capacidades que no se alejan mucho de las capacidades estándar. También creo que algo de eso se dijo en el panel anterior. Existe, por ejemplo, el prejuicio de que las personas sordas, por el hecho de utilizar una lengua distinta, no son capaces de comprender un mensaje en términos íntegros o en los mismos términos que las personas oyentes. Creo que, en conclusión, uno podría delinear algunas ideas generales a efecto de servir como insumo en el desarrollo de una teoría distinta y también de una normativa específica al interior de nuestros ordenamientos jurídicos. En primer lugar, creo que los discapacitados son sujetos de derecho y no objetos de protección. Y menos de caridad, sobre todo en un país donde esta idea ha estado muy presente en el último tiempo.
En segundo lugar, los derechos de los discapacitados no son derechos de los otros, ¿no? Entendido en el sentido de alteridad, sino son derechos de cada uno de nosotros, ¿no? No olviden la idea de que esto muchas veces es un continuum en la que no existe una frontera clara, existen distintos tipos de discapacidad y en algún sentido todos somos en alguna medida discapacitados. En tercer lugar, los derechos de los discapacitados, y por esto mismo creo que no son solo derechos de unos pocos, sino que son los derechos humanos de todos. Y en último lugar, creo que los derechos de los discapacitados no son derechos especiales o específicos, como cierta teoría de los derechos ha pretendido justificar, sino que también son derechos básicos. Eso sería mi contribución. Muchas gracias. Bien, continuamos el desarrollo del tópico discapacidad y acceso a la justicia. Corresponde hacer su planteamiento a la profesora Renata Bregaglio, abogada, doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesora de Derecho de la Discapacidad en la misma universidad. El tema que ella desarrollará se titula Redefiniendo el sistema de justicia de las personas con discapacidad desde dos figuras clave, los ajustes razonables y el reconocimiento de capacidad jurídica. Profesora Renata, usted dispone de 20 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la universidad, a través de Felipe, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y sobre todo por las facilidades que me han dado para poder venir con mi pequeña Catalina, porque eso a veces complica un poco el estar presente en otros países. 4 meses. De 4 meses, sí. Bueno, a ver, lo que quería desarrollar en estos 20 minutos es cómo a partir de esta nueva configuración de la discapacidad, desde un enfoque de derechos o desde el llamado modelo social, resulta pertinente también entender cómo se debe materializar el derecho de acceso a la justicia. Si estamos partiendo de la premisa de que las personas con discapacidad son sujetos de derecho, pues sin duda el derecho a la justicia es uno de los que le asiste. Y cómo ese derecho a la justicia, que ha sido también configurado de manera neutra, un poco en la línea con lo que señalaba Felipe, requiere ser adaptado, y esa adaptación, a mi juicio, pasa por poner en práctica dos figuras o conceptos claves que están en el derecho de las personas con discapacidad, que son los ajustes razonables y el reconocimiento de capacidad jurídica. Entonces, quiero plantear esta suerte de marco teórico en un primer momento, para luego pasar ya a problemas concretos. Nosotros en la universidad tenemos una clínica de derechos de las personas con discapacidad donde hacemos litigio, y las experiencias que les voy a contar acá, que además me atrevo a pensar que son experiencias que también se deben presentar en la legislación chilena y en general en la mayoría de legislaciones latinoamericanas, truncan este reconocimiento de derechos, ¿no? Y bueno, y pensar entonces cuál sería la manera correcta para reconducir estas barreras. Entonces, lo primero, brevemente, es tener un concepto común que manejemos de discapacidad para poder luego desarrollar el problema de acceso a la justicia. Y siguiendo un poco la línea de lo establecido en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, la discapacidad se viene entendiendo en este momento como la interacción entre una deficiencia y una barrera, ¿no? La deficiencia, que puede ser sensorial, física, intelectual, con una barrera que es impuesta por la sociedad, que puede ser una barrera física, ¿no? Por ejemplo, una escalera en el caso de una persona que es usuaria de silla de ruedas, pero también barreras sociales, barreras legales, barreras actitudinales. En ese sentido, entonces, la discapacidad, por un lado, va a ser un concepto que evoluciona, porque la superación de la barrera tiene que ver, sí, con el entorno, con la voluntad del entorno para superarla, pero también en muchos casos con el avance de la tecnología, ¿no? La tecnología juega muy a favor de ese levantamiento de barreras. En segundo lugar, la discapacidad entonces es un concepto móvil, ¿no? La persona no está de manera estática y perenne en una situación de discapacidad, sino que transita
por esta situación según se vayan o no levantando las barreras, ¿no? En este caso, por ejemplo, que tenemos garantizada la accesibilidad en lengua de señas, una persona sorda no se encuentra en situación de discapacidad en relación con el resto de nosotros en este auditorio, pero probablemente cuando sale a la calle y enfrenta un entorno que no es accesible, pues sin duda sí lo está. La noción de modelo social resulta clave en términos de responsabilidad, ¿no? ¿A quién le corresponde levantar las barreras? Claro, a la sociedad, sin duda, pero cuando pensamos en términos de servicios prestados por el Estado, la gran pregunta es, bueno, ¿y quién debe asumir esto? ¿No? Y me imagino que en materia educativa, cuando se pase a la próxima mesa, también se va a plantear el problema. Cuando yo digo que hay que levantar las barreras deben ser levantadas por la sociedad. Es el entorno y es muchas veces el Estado quien debe hacer esta tarea. La noción de discapacidad manejada, así como les decía, es clave porque ya el rol de inclusión ya no está en la persona con discapacidad, sino que está en ese entorno, ¿no? Si el entorno no se adapta, la persona va a ser absolutamente segregada o a lo más integrada, como se decía al final de la mesa pasada, en este afán normalizador, ¿no? La verdadera inclusión es aquella en la cual yo no busco normalizar a la persona, sino que la persona se incorpora a ser parte de la sociedad con las características con las que esa persona cuente o no. La convención entonces tiene algunos principios, tiene varios principios, 8, pero yo me quiero focalizar solamente en el principio de accesibilidad y en el principio de autonomía e independencia, y tiene como uno de los cimientos o fundamentos el principio o mandato de no discriminación. ¿Cuáles son dos conceptos claves, a mi juicio, para comprender el derecho de las personas con discapacidad y a partir de ahí, de alguna manera, adaptar o destrabar todos los derechos? El primero es el reconocimiento de capacidad jurídica y el segundo tiene que ver con las medidas orientadas a igualdad y no discriminación. Acá simplemente haría una precisión y es que en términos estrictos, el reconocimiento de capacidad jurídica también hace parte del mandato de igualdad y no discriminación. De hecho, la norma del artículo 12 de la Convención plantea algo así como igual reconocimiento de capacidad jurídica. Es decir, no se está creando un nuevo derecho, lo que se está diciendo es equipárese en esa denegación de capacidad jurídica a las personas con discapacidad. Pero por cuestiones metodológicas me parece que es más sencillo trabajarlo como dos conceptualizaciones diferentes. El reconocimiento de capacidad jurídica lo que va a plantear básicamente es pasar de un modelo de sustitución de la voluntad, el modelo de interdicción al que se hacía referencia en la primera mesa, a un modelo de apoyo en la toma de decisiones, ¿no? La Convención, creo que el principal aporte que tiene es que cambia el punto de partida de la comprensión de autonomía, ¿no? No asumo per se que la persona con discapacidad es incapaz, ¿no? Esto sobre todo pensando en personas con discapacidad intelectual o psicosocial, sino que asumo que es capaz y solamente en aquellos casos en los cuales sea imposible materializar un ejercicio de capacidad jurídica es que el sistema debe proveer algún tipo de apoyo para el ejercicio de ese acto jurídico, para la materialización de ese acto jurídico. Y sin duda el reconocimiento de capacidad jurídica es fundamental para ejercitar cualquier otro derecho, ¿no? Salud, justicia, educación, trabajo, etc. En segundo lugar, el mandato de no discriminación plantea en la Convención tres figuras que están relacionadas: la accesibilidad, el diseño universal y el ajuste razonable. La accesibilidad tiene que ver con la adaptación de todo el entorno comunicacional, físico y de transportes. Y se hace una suerte de ficción generalizadora, ¿no? Todas las personas con determinada discapacidad o en determinada situación de discapacidad van a requerir esta medida de accesibilidad, ¿no? El diseño universal no funciona como norma, mientras que la accesibilidad sí lo es un mandato. El diseño universal en realidad tiene un poco la lógica de una norma de promoción. Se debe aspirar a lograr un diseño universal, es decir, un diseño arquitectónico que funcione para todos, no solamente para las personas con discapacidad. Por ejemplo, el rampeo del auditorio es diseño universal porque todos los que estamos aquí hemos podido transitar libremente. Finalmente, la figura del ajuste tiene que ver con una adaptación
no solamente del entorno, entonces ahí habría una primera diferencia con la accesibilidad, pero además no es una adaptación generalizadora, sino que es una adaptación completamente ad hoc, dependiendo de la situación de discapacidad particular en la que se encuentre esta persona. Y como les decía, no tiene que ver solo con la adaptación del entorno, sino, por ejemplo, en materia laboral, se me ocurre, se podría pensar en la adaptación de la jornada de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de esas consideraciones, la pregunta es cómo entender este derecho de acceso a la justicia que el artículo 13 de la Convención de Personas con Discapacidad plantea. Y allí yo quisiera solamente enfatizar dos ideas. En primer lugar, que las personas tienen acceso a la justicia, y hablar de ese acceso de alguna manera nos lleva a la noción de capacidad jurídica. Y en segundo lugar, tienen derecho a los ajustes de procedimiento que sean necesarios. Y además que esos ajustes deben darse en el ámbito de la administración de justicia, que también incluye el ámbito policial y el ámbito penitenciario. Por lo tanto, garantizar adecuadamente el derecho de acceso a la justicia va a tener que ver con una combinación de todas estas medidas. En materia de accesibilidad, por ejemplo, no se trata solamente de que los edificios sean accesibles, que en la mayoría de los casos no lo son. Se trata, por ejemplo, de cómo pensar en que todo el sistema comunicacional de un proceso sea accesible. La semana pasada hemos perdido una apelación nosotros en la universidad por pérdida de plazo. ¿Por qué? Porque la notificación estaba en el domicilio procesal del usuario de la clínica que era ciego. La notificación llegó, la persona vive sola y simplemente, literalmente, no la vio. Cuando se enteró que había recibido un documento porque un familiar se lo hizo notar, ya había pasado el plazo de 3 días que da la norma peruana para apelar. ¿Cómo pensar en un adecuado sistema de justicia para personas ciegas si es que todo se da por escrito, asumiendo que las personas además ejercen su vida de manera autónoma? Por lo tanto, podría darse el caso de que sean ciegas. Reconocimiento de capacidad jurídica, ¿no? Una persona incapaz, al menos en el Perú, esté o no interdictada, no puede ejercitar su derecho de acción, no puede presentar ningún tipo de demanda. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando si el punto inicial no se está satisfaciendo? Medidas de ajustes. Y ahí es importante tener en cuenta que el término de ajuste razonable, este es un tema que me parece debatible, pero mientras la Convención habla de ajustes razonables para todos los derechos, en el caso del artículo 13 de Derecho a la Justicia, habla de ajustes en el procedimiento. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas, el término la omisión del término razonable es adrede. ¿Por qué? Porque se pensó que en el caso del acceso a la justicia, esos ajustes no eran negociables, ¿no? En el ajuste razonable, la idea de razonabilidad me permite hacer una ponderación para ver si es viable o no en términos de proporcionalidad del ajuste. De acuerdo con Naciones Unidas, en derecho de acceso a la justicia, esa negociación no tiene cabida. El ajuste debe proveerse de todas maneras. El problema ahí son los costos, justamente los mismos argumentos que se podrían oponer en cualquier otro tipo de ajuste, en cualquier otro ámbito. Pero si no realizo esos ajustes, entonces ¿cómo una persona con determinado tipo de discapacidad va a haber materializado su derecho de justicia? Y les pongo otro ejemplo que también tuvimos en la clínica. Tuvimos el caso de un menor que había sido objeto de un delito sexual, ¿no? de tocamientos indebidos y presuntamente un delito de violación. En el Perú, las víctimas de estos delitos pasan por esta diligencia que se llama cámara Gesell, que es una cámara cerrada, o sea, es una sala cerrada que se filma y donde se entrevistan con un psicólogo. Esa prueba ya queda como prueba constituida, ya no se puede volver a preguntarle a la víctima, sino que cada vez que se requiere testimonio de la víctima se pasa el video de la cámara. Las preguntas que se hacen en esta diligencia no pueden ser preguntas directas. Yo no puedo preguntarle a la persona si alguien la ha tocado, sino que debo dejar que la persona a través de un diálogo llegue a materializar eso. En este caso, la víctima, el agraviado, era un menor con síndrome Down. De acuerdo a los plazos procesales peruanos, ya había transcurrido más o menos 1 año desde que había ocurrido el hecho cuando se realiza la cámara Gesell. Por lo tanto, una primera dificultad que teníamos es que este menor se estaba olvidando de lo que había ocurrido. En segundo lugar,
era muy poco probable, y de hecho eso fue lo que ocurrió, que el menor llegara por sí solo a la construcción del relato de a mí me tocaron, ¿no? Si es que no le hacían la pregunta de manera directa. En tercer lugar, por la condición de síndrome de Down, ese niño tenía la lengua hinchada y entonces no oralizaba bien. Entonces, cuando llegamos a la diligencia, el psicólogo dijo, bueno, si quieren yo lo entrevisto, pero yo no le entiendo nada y por lo tanto la diligencia no va a servir. Entonces, claro, dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? Y nos dijo, es que no sé qué hacer porque nunca se me había presentado un caso como este. Entonces impugnamos, en fin, demoramos más el proceso y por gusto, porque finalmente la diligencia se tuvo que hacer de esa manera porque no había forma de hacer otra diligencia. La transcripción de la Cámara Gesell es prácticamente inservible, ¿no? Y entonces estamos esperando sentencia, pero probablemente nos la desestimen porque el testimonio de este niño no ha servido, ¿no? Entonces es necesario adaptar todo ese procedimiento a la consideración especial de, en este caso, una persona con síndrome Down. Para ir avanzando, porque me quedan solamente 5 minutos, quería plantear algunas cuestiones que en el derecho peruano nos generan problemas, pero que estoy segura que también generan problemas aquí, a nivel normativo. En primer lugar, lo que decía, ¿no? La interposición de la demanda. A raíz de la mesa anterior también pensaba en el tema de la interdicción, ¿no? Nosotros también tenemos el proceso de interdicción y es parecida a esta idea de la persona con discapacidad no participa, pero en realidad es mucho más perversa, porque quien demanda en un proceso de interdicción es el familiar. La demanda llega a la misma casa. Quien contesta la demanda no es la persona con discapacidad, sino que es el familiar, porque es quien está ahí, digamos, y quien se presume que representa al menor en ese proceso de incapacidad. Entonces, en realidad, a la persona con discapacidad. Entonces, en realidad, esta persona con discapacidad no tiene ningún rol a lo largo de un proceso que busca definir o no su propia capacidad o incapacidad. O sea, incluso aunque aceptáramos las categorías de capacidad en el derecho, esta persona no puede defenderse de ello. El proceso de interdicción, además, emite una sentencia de manera permanente. O sea, la persona, para cuestionar su incapacidad, tendría que demostrar que se ha rehabilitado, que en términos médicos es algo así como que se ha curado, y una persona que tiene una condición de incapacidad de manera permanente no va a poder demostrar aquello, por lo tanto tampoco puede impugnar eso, tampoco puede impugnar si es que el curador funciona de manera inadecuada, entonces queda absolutamente apartado del derecho. Luego, en materia de proceso penal, ¿no? De acuerdo con nuestro Código Procesal Constitucional, las personas que puedan disponer de los derechos que en él se hacen valer son aquellos que pueden comparecer en un proceso. Solamente pueden rendir testimonio las personas que no sean inhábiles. Y antes de rendir un testimonio hay que verificar la capacidad del testigo. Por lo tanto, una persona con discapacidad intelectual o psicosocial tampoco puede participar en un proceso en calidad de testigo. Luego tenemos la figura de la inimputabilidad, ¿no? Que el correlato de decir que una persona tiene derechos y que puede ejercerlos, sin duda es decir que también tiene responsabilidades. Nos guste o no, ese es el correlato del reconocimiento de capacidad jurídica. Esta es la norma de inimputabilidad peruana, que establece que en caso de que exista algún tipo de anomalía psíquica o demás que afecte el concepto de la realidad de la persona y que ésta no pueda comprender el carácter delictuoso de su acto, queda exento de responsabilidad penal. Es cierto que la norma podría permitir un análisis de capacidad jurídica y decir que no en todos los casos de discapacidad habrá inimputabilidad. Pero en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Y les pongo un extracto de una sentencia. El juez señala que por la peligrosidad, alta probabilidad en la comisión del delito, que se evidencia con el hecho típicamente antijurídico cometido y por el propio mal que padece la persona, se obliga a la imposición de una medida de seguridad e internamiento. Es decir, la constatación misma de la discapacidad genera que esta persona sea declarada inimputable. La cosa es un poquito más grave porque la persona que es declarada inimputable en el Perú va o a un centro psiquiátrico de manera permanente o podría recibir un tratamiento ambulatorio. Pero en la práctica el tratamiento ambulatorio tiene carácter muy restringido porque no contamos con centros de salud mental comunitarios que puedan brindar el tratamiento y por lo tanto la persona se va a un psiquiátrico. Y se va a un psiquiátrico de manera permanente,
porque a pesar de que la norma obliga a una revisión periódica, en la práctica eso no se da. Y se da un psiquiátrico para purgar algo parecido a una pena. Porque si el delito se sanciona, supongamos, con 15 años de pena privativa de la libertad, el juez ordena 15 años de internamiento en un psiquiátrico. Y hay sentencias en las cuales 2 personas han cometido el delito, una tiene discapacidad psicosocial y el juez dice, bueno, 10 años para ti en la cárcel y 10 años para ti en el psiquiátrico. La lógica de la medida rehabilitadora también debe ser puesta en análisis a partir del reconocimiento de capacidad jurídica. Si lo que yo busco con una medida de seguridad es rehabilitar a la persona, es decir, es sacarla de la situación que le generó la inimputabilidad, probablemente sentenciar medida de seguridad 4 años después de que ocurrió el hecho delictivo no tiene ningún sentido. Y si la persona tiene una situación, una condición permanente de inimputabilidad, como por ejemplo una condición de síndrome Down, la medida de seguridad va a ser absolutamente inidónea para esa situación. Por lo tanto, todo el sistema de inimputabilidad y de medidas de seguridad del derecho penal, y como les digo, me atrevo a pensar que ocurre lo mismo en contextos como este, debe ser repensado a partir de un reconocimiento de capacidad jurídica. Muchas gracias. Recuerden que deben plantear sus preguntas, disponen en sus carpetas de un formato. El equipo de apoyo las va a recoger cuando disponga. Continuamos el desarrollo del panel Discapacidad y Acceso a la Justicia con la intervención de la profesora Yanira Zúñiga. Es abogada, doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, profesora de Derechos Fundamentales de esta ilustre casa de estudios. Ella abordará el tema el tratamiento jurídico de la discapacidad en Chile, avances, retrocesos y desafíos. Profesora Yanira dispone de 20 minutos. Muchas gracias por la palabra y a mis compañeros que me han facilitado la tarea explicando algunos conceptos de los que me voy a servir. Mi propósito aquí es básicamente, como creo que ilustra el título de mi intervención, es dar cuenta de cuál es la evolución que ha tenido el tratamiento de la discapacidad en Chile en una lógica de derechos y mostrar que a pesar de que ha habido una producción normativa importante en el último tiempo y a pesar de que el lenguaje de las reglas chilenas cada vez más ha ido asumiendo tintes parecidos al que uno se encuentra tanto en los estudios actuales bajo el modelo social o de derechos en materia de discapacidad, como en las normas internacionales que han sido pioneras en esta materia, sí es posible identificar desfases, incluso retrocesos o riesgos en las reglas o en algunas reglas recientes en materia de regulación de la igualdad y desde luego todo un abanico de desafíos pendientes. Yo me voy a servir de una lámina, pero voy a tratar para las personas que no pueden verla, ir repitiendo algunos conceptos fundamentales. La lámina es un apoyo también para reproducir algunas normas jurídicas. El profesor Paredes ya me hizo el favor de hacer una muestra de la evolución del tratamiento de estas cuestiones en los estudios sociales, la repercusión o la problematización que esto supuso respecto del modelo médico rehabilitador, que era el modelo que imperó desde el siglo XIX en adelante, ¿no? Y cómo esa crítica a este modelo rehabilitador da origen a un modelo social que es el que hoy día pareciera ser que impregna las reglas jurídicas, al menos en el lenguaje. Y ese modelo presupone varios cambios respecto de las premisas o de los presupuestos del diseño jurídico que eran propios del modelo precedente. Lo que vamos a ver, sin embargo, es que, como ocurre en el derecho, los cambios de paradigma no son rotundos, sino que hay grandes parcelas todavía en el derecho chileno que siguen gobernadas o dominadas por ese modelo rehabilitador y otras tantas que parecen alinearse con este modelo social.
¿Cuáles son las grandes diferencias? Diría yo, la discapacidad en el modelo rehabilitador, lo dijo también Felipe, es conceptualizada con un origen en una deficiencia arraigada en el sujeto, por lo tanto tiene carácter anatómico, es culpa de ese sujeto. En cambio, se traslada el análisis de la discapacidad en el modelo social, como decía también Renata, más bien a la cuestión de las barreras, cómo interactúan esas deficiencias con las barreras sociales. Por lo tanto, uno de los ejes importantes es la regulación de la capacidad jurídica, como también nos puso de relieve Renata en su última exposición. ¿Por qué razón? Porque en el modelo rehabilitador el presupuesto era que las personas que estaban afectadas por alguna discapacidad no podían valerse por sí mismos. Entonces, el sistema jurídico asume que deben ser representadas por otras y esto significa que limita la capacidad de actuación jurídica en diversas áreas del derecho, patrimonial, personal, contractual, y dentro de los tipos de contrato, según el tipo de discapacidad, también está limitada. El otro presupuesto que es muy típico del régimen de incapacidad jurídica de las personas afectadas por algún tipo de discapacidad es la asunción de que todo esto se hace por su propio bien. Y esto es importante porque luego lo que observamos es que hay un temor hacia la autonomía. Lo que domina el régimen o lo que conecta el régimen de incapacidad jurídica con la discapacidad es el temor hacia los riesgos que puede suponer la autonomía. Y de ahí que se ha visto con buenos ojos un sistema de dependencia institucional, ¿no? Por eso es que se vincula, para ponerlo en términos jurídicos, el régimen civil con el régimen político institucional. Y entonces, en el sistema rehabilitador, la forma de tratar la discapacidad no presupone, bajo este modelo decimonónico, no presupone necesariamente la prescindencia del Estado, sino una actuación que es discrecional y con orientación asistencial. Para el caso chileno, el ejemplo, aunque no es estatal, más dominante de esa cultura asistencial ha sido la Teletón, ¿no? Y la Teletón también ha tenido que reformarse en su discurso y en su manera de abordar la discapacidad. ¿Qué es lo que cambia en el modelo social? Y de ahí que se hable también de modelo de derechos, que en este modelo entonces la persona afectada por una discapacidad es visto como sujeto pleno de derechos y por eso es que se produce la tensión con el régimen de incapacidad jurídica, como nos hacía ver Renata. Y en el modelo rehabilitador entonces la persona debe ser normalizada. Esto que se trató de manera tan interesante en la primera mesa, ¿no? La idea de que se disciplina el cuerpo, pero también se disciplina la cultura asociada a ese cuerpo. Y en cambio, en el modelo social, se supone que hay una orientación más bien hacia el respeto de una revalorización primero de la diversidad y un respeto de la misma. ¿Cómo se plasma esto en las normas jurídicas? Básicamente en las normas internacionales y muy especialmente en la Convención de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue adoptada en diciembre del 2006, ratificada para el caso chileno en 2008, que tuvo impacto en discusiones posteriores, como la que recordaba también el profesor Marchal antes, en la ley de 2007, la ley 20.183 sobre voto asistido, que tuvo una influencia en la larga discusión de la actual ley sobre discapacidad, la ley 20.422. De hecho, ya en el mensaje de la ley, mientras se estaba discutiendo también la convención, se trata de orientar la discusión chilena hacia una mirada común con esa discusión en el nivel internacional, y tiene otros impactos, podríamos decir, en normas posteriores, entre otros la ley 20.609 o la llamada ley Zamudio, que establece una cláusula general de igualdad que se refiere específicamente, en los términos que luego voy a explicar, a la discapacidad y a la enfermedad, y un proyecto muy reciente de ley que acaba de aprobarse por el Senado sobre inclusión
laboral, ¿no? Se pueden citarse algunas otras normas particulares, pero me parece que este es el abanico más importante de reglas. Lo que yo quiero hacer es ofrecer una comparación entre los estándares de la Convención, que son estándares asumidos por el Estado chileno, y cómo se plasman en la ley sobre discapacidad. Y voy a triangular solo con la ley 20.609 por las razones que voy a explicar con la ley Zamudio. Y a partir de esta comparación quiero detectar nudos o problemas en el sistema chileno, que son de desfases, de falta de armonización legislativa, de fragmentación en la forma en que se regula y, para conectar también con lo que ha dicho Renata, en la forma en que se regulan las acciones también. Y por último, ver cuál es entonces el abanico de desafíos que pudieran ser más de los que uno pudiera imaginar de la sola lectura de las reglas. Tienen el objeto de la Convención y el objeto de la ley, no lo voy a leer, pero si uno hace ese ejercicio comparativo descubre que hay una orientación regulativa muy similar. Entonces el problema no parece estar ahí, llamémosles en las intenciones, sino en cómo se plasman esas intenciones en reglas jurídicas particulares y luego en cómo se interpretan y aplican esas reglas. Como decía Renata, uno de los principios nucleares vertebradores de la Convención de Naciones Unidas es el de accesibilidad, y ese principio también tiene recogida en la ley chilena sobre discapacidad. Lo que hace la Convención es definirlo en los términos que tienen en pantalla, es decir, como una obligación para los estados para adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso de personas con discapacidad en igualdad de condiciones al entorno físico, al transporte, etcétera, y luego la va descomponiendo incluso en obligaciones específicas según las distintas áreas. Podemos decir son obligaciones específicas respecto del entorno, respecto de bienes y respecto de servicios con carácter general, como decía Renata. Y la definición chilena tampoco es tan distinta. La diferencia es que la falta de cumplimiento de accesibilidad no es ni fiscalizada de manera muy robusta, ni tampoco ofrece una consecuencia jurídica determinada. ¿Qué le pasa a usted si no garantiza la accesibilidad? Poco o nada, ¿no? Por lo tanto, opera como orientación regulativa, pero como una regla que no tiene una consecuencia jurídica específica. Luego me interesa que observen cómo se regula la discriminación en uno y otro instrumento. En el caso de la Convención, se define como cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad. En el caso, en cambio, de la ley chilena, se define como toda distinción, exclusión, segregación o restricción arbitraria. O sea, se le agrega una calificación que signifique perturbación o amenaza en el goce, ejercicio de los derechos, o sea, se retoma para quienes tienen formación jurídica una fórmula que es muy típica del recurso de protección en el caso chileno, que es nuestra acción de amparo. Eso tiene consecuencias jurídicas, al menos desde mi perspectiva, que quiero demostrarles después, si uno luego observa cómo se regula la idea de discriminación ahora en la conocida ley Zamudio, que es la que crea, se supone, el dispositivo genérico de discriminación. Y ahí se dice, para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, entre otros motivos, no por afectación de la enfermedad o la discapacidad. Restringido la regla, tiene otros motivos, pero lo que nos interesan ahora son esos. Pero luego dice, al final del mismo artículo, que es el artículo 2, que sin embargo se considerarán razonables las distinciones, exclusiones o restricciones basadas en otros derechos, que son los que ahí están referidos por vía de los numerales respectivos en la Constitución. Entre otros, la libertad económica, la libertad religiosa, la honra, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de trabajo y la libertad económica, que ya lo había mencionado. Fíjense que recientemente la Corte Suprema falló un caso de una persona con discapacidad que demandó a la Chile, la TAM, ¿no? Actualmente,
porque le impidió el acceso a un vuelo, habiendo comprado a la persona el pasaje y habiendo notificado previamente la situación de discapacidad, que era una discapacidad que le impedía movilizarse por sus propios medios. Y lo que dice la Corte Suprema resolviendo un recurso de casación es que la conducta en la que incurrió la empresa fue contraria a la ley, no porque le impidiera en realidad el acceso. Podría habérselo impedido porque tenía un protocolo interno que lo permitía para personas que tenían dificultad en el acceso, pero no lo hizo oportunamente. Es que si se lo hubiera dicho al momento de comprar el pasaje, no hubiera habido, según la tesis de la Corte Suprema, ningún problema. El problema fue que no se le informó previamente y se lo dijo al momento de embarcar. Esa es la tesis de la Corte Suprema con todas estas reglas que ustedes observan que más o menos beben del lenguaje de la Convención. Y eso tiene que ver en parte, yo diría, con esa regla específica que introdujo la ley Zamudio, que se aplica en principio también a cuestiones de discapacidad. Dicho sea de paso, uno de los problemas en el caso chileno es que todas esas normas que pueden considerarse que ralentizan la protección de derechos de personas con discapacidad no son susceptibles de entenderse derogadas necesariamente por otras reglas posteriores, porque no entran en un conflicto tan abierto con la ley general de discapacidad y porque la ley Zamudio tiene una regla especial, el artículo 18, que declara explícitamente que no deroga ninguna norma anterior. Esa es la razón por la que el 1447 del Código Civil, que establece una regla complicada desde el punto de vista de la capacidad y que también ha sido debatida en acciones por vía de ley Zamudio. Les recuerdo el caso de una persona con síndrome de Down que se le impidió una transacción en la Polar y que demandó. El caso no se resolvió por sentencia, por una transacción, pero nos ofrece el problema, ¿no? Bueno, ¿es en realidad arbitraria la actividad de la empresa cuando le niega a una persona que la ley chilena califica, en este caso la ley civil, como incapaz, ¿no? Y como incapaz absoluto, probablemente no habría... Entonces, ahí tenemos un problema normativo de falta de armonización. En el caso de los ajustes razonables, lo interesante, y este es también un problema en el caso chileno, es que si bien se utiliza una nomenclatura similar, tanto en la ley chilena, como me estoy refiriendo a la ley sobre discapacidad, como en la Convención, el problema es que triangulando esta regla con las reglas especiales sobre discriminación no es claro, o yo diría que parece ser que no es, que sería difícil construir un supuesto de discriminación sobre la base de la omisión de un ajuste razonable. Es decir, por ejemplo, usted tiene una universidad, un estudiante afectado por una discapacidad, no le provee un ajuste razonable en los términos que definió. Sería difícil construir que esa omisión es en realidad una discriminación desde el punto de vista de las reglas chilenas, porque el concepto de discriminación, por razones que me demoraría más en explicar aquí, está pensado más bien para acciones deliberadas, ¿no? Entonces tiene poco encaje y esta es una de las dificultades que ha mostrado la ley Zamudio para asumir. Los jueces no asumen directamente que la omisión de un ajuste razonable o de una acción positiva, si quieren ponerlo en otros términos, sea necesariamente constitutiva de discriminación. Ahora, todo esto ya lo sabíamos o está suficientemente bien recopilado y con esto voy terminando, porque las observaciones del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad para el caso chileno han sido muy rotundas respecto de esos desfases. He extractado algunas, ¿no? Desde luego hay muchas más, ¿no? Que ponen de relieve la inexistencia de una política de armonización en una serie de normas que todavía siguen hablando de demente, incapaz, etcétera, ¿no? Que están vigentes. Por otro lado, pone de relieve que las consultas a las personas en situación de discapacidad no son vinculantes, es decir, que hay problemas en el establecimiento de un régimen de participación o de ciudadanía, y que tiene que ver también con las discusiones del primer panel, que no hay una regulación específica para niños y niñas como lo exige la Convención,
que las acciones de toma de conciencia son insuficientes y además entran en conflicto con un modelo asistencialista y habla específicamente de la Teletón, que hay pocos avances en el cumplimiento de la ley número 20.422 en materia de accesibilidad, que el Código Civil sigue estableciendo la incapacidad legal de personas en situación de discapacidad, algunas, no todas, de hecho hubo reformas en esta materia. Las personas con discapacidad no tienen derecho al consentimiento informado, porque esta situación no está regulada en la Ley de Derechos y Deberes del Paciente. De hecho, a propósito de la discusión sobre el aborto, justamente se está planteando el problema de la interrupción de embarazo para mujeres que estén afectadas por una discapacidad, y ahí hay un proyecto de introducir una norma, pero que en cualquier caso no tendría carácter general. Hay barreras en el acceso a la justicia similares a las que nos ha reportado para el caso peruano Renata. Hay prácticas de psicocirugías, tratamientos como se le preguntaba a Jimena en el panel anterior, aislamientos prolongados en celdas sin calefacción o servicios básicos que son constitutivos o de tratos crueles o derechamente de estándares de tortura cuando estos dependen de actividad directamente estatal, ¿no? Prácticas de esterilizaciones sin consentimiento libre y informado a personas con discapacidad, en su mayoría mujeres y niñas, por lo que se produce ahí una doble discriminación o superposición de discriminación de discapacidad y por género, etcétera. Para finalizar, ¿qué es lo que planea incluir el proyecto de inclusión laboral que se aprobó aparentemente en el Senado por unanimidad? Un mecanismo de cuota de un 1%, tanto en el sector público como en el sector privado, para el caso de instituciones o empresas con una dotación de 100 o más personas, pero ojo, con posibilidad de cumplimiento alternativo, es decir, no obligatorio. Es decir, pueden donar dinero a instituciones que trabajen en capacitación ligadas a personas con discapacidad, cuando hayan razones fundadas, pero la estructuración de las razones fundadas es abierta, por decirlo de alguna manera. Una regla que prohíbe dentro de la administración pública todo acto de discriminación arbitraria, pero que repite los términos de la ley Zamudio, entonces tiene también los mismos problemas que ya presenté. Se deroga, y esto sí es un avance, me parece más claro, la norma que permitía en el caso de contratación de una persona con discapacidad mental que se le pagara por debajo del sueldo mínimo, que era una regla que estaba expresamente permitida. Para concluir, ¿cuáles son los problemas? Como hemos visto, falta de armonización, un estándar de discriminación más exigente en la ley chilena que el que sería posible construir de cara solamente a las reglas de la Convención, y algo que no mencioné en mi exposición, una fragmentación en las acciones judiciales, porque hoy día tenemos 3 acciones judiciales disponibles. Una que está contemplada en la ley 20.422 para discriminaciones que sufran personas con discapacidad, que se tramita ante los juzgados de policía local, el recurso de protección, que está disponible por vía de infracción a la igualdad, y la acción especial que contempla la ley Zamudio, que tienen plazos distintos, estructuras distintas, y entonces eso impide la unificación de estándares de resolución. De hecho, cuando los jueces fallan en sede de ley Zamudio, que han estado resolviendo varios asuntos de discapacidad, no necesariamente utilizan las reglas sustantivas de la ley 20.422, lo que es en sí mismo un problema. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Abrimos el ciclo de preguntas. Hagamos un ejercicio de trabajo colaborativo y nos las pueden entregar acá. Ah, ya. Levanten su papeleta, por favor, para que orienten al joven. Aníbal, creo que también había. No, aquí no se plantea admitiendo como una graduación y permitiendo que se debata judicialmente el tipo de discapacidad que se lo puede prestar directamente. Gracias.
Sí. Bien. Estimados profesores, procuremos en la medida de lo posible respuestas breves para aprovechar al máximo el tiempo y poder dar lectura a la mayor cantidad. A ver, Yanira. Profesora Renata. Bastante largo. ¿De qué forma se le puede hacer justicia a una niña? Ajá. ¿De qué forma se le puede hacer justicia a una niña discapacitada intelectual que ha sido vulnerada en sus derechos y que no puede hacer una declaración por sí misma de discapacidad? Eso creo que dice. Ejemplo, identifica, ahí ya no entendí. No sé si se entiende la pregunta, Renata. Por favor. Profesora, junto con felicitarla por su exposición, en Perú, ¿qué institución está a cargo del tema de discapacidad? Así como en el territorio chileno, SENADIS, Servicio Nacional de Discapacidad. Esa es la segunda pregunta. Empiezo por la segunda, que es más fácil. En Perú nosotros tenemos un CONADIS, que depende del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero que en la práctica funciona muy mal. Entonces, en realidad, creo que su única función termina siendo la de emisión del certificado del carnet de discapacidad, o sea, quien lleva el registro de personas con discapacidad. El carnet en realidad no sirve para mucho en Perú, sirve básicamente para acceder a descuentos en espectáculos públicos o algún descuento en transporte, porque todos los demás derechos se prueban con el certificado médico de discapacidad. Entonces, en realidad, el rol de CONADIS que debiera ser el de impulsar normas y el de defender, porque hay un procedimiento administrativo que permite, un procedimiento administrativo sancionador por vulneración de derechos de personas con discapacidad. En la práctica, ninguna de las dos cosas se produce, entonces termina siendo una institución absolutamente ineficiente. En relación con la segunda pregunta, ese es uno de los problemas, ¿no? O sea, cómo se permite a una persona con discapacidad brindar testimonio de su propia agresión o de una agresión cometida contra terceros, ¿no? No puedo responder desde la legislación chilena porque no la conozco, pero desde la legislación peruana implicaría exigirle al fiscal o al juez principalmente, que haga una suerte de control difuso de la norma para que valore la capacidad, que además en el caso de un menor de edad podría tener problemas también, pero en principio sería pedirle al juez que inaplique la norma que exige capacidad para brindar testimonio para que se pueda hacer, o eventualmente plantear un proceso de amparo por una norma que restringe el acceso a la justicia de una persona con discapacidad. Bien. Profesora Yanira, ¿considera limosna social la nueva ley de cuota laboral y esta otra que va en la misma dirección? A propósito de la ley de cuota, ¿cuál es el fin último de esta ley? Si finalmente no es obligación contratar a personas con discapacidad y además bajo condiciones no igualitarias al resto de los trabajadores. Sí, yo lo considero un poco limosna, tanto por la estimación de la cuota como por el hecho de sujetarla a requisitos fácticos que presuponen, a ver, lo digo de otra manera, la cuota funciona sobre el entendido que la persona con discapacidad que va a postular va a tener exactamente los mismos méritos. Digo, funciona en el caso del proyecto de ley. Y entonces habilita a la empresa a no cumplirla cuando no tiene candidatos adecuados. Y eso es un contrasentido desde el punto de vista de las cuotas como instrumentos de acción positiva. La cuota como instrumento de acción positiva lo que hace es ajustar precisamente a la realidad de la población desventajada que se quiere incluir. Por lo tanto, desde esa perspectiva, es más un ejercicio hacia la galería, porque una cuota con esa estructura y sin una sanción clara y con posibilidad de cumplimiento alternativo por vía de inversión económica,
tiene altas posibilidades entonces de no ser cumplida. Y yo creo que es en parte lo que pasa con el sistema chileno, ¿no? De que ha habido un ejercicio de responder a una reivindicación política, pero sin tomarse en serio lo que supone jurídicamente ese ejercicio. Otra pregunta para la profesora Yanira. Visto los avances y retrocesos y considerando el modelo social, la Universidad Austral en su abanico de realidades y considerando la necesidad de hacer de la inclusión una realidad, posee un programa de capacitación a todos sus funcionarios según la información actual. Agregan, me parece que usted sería la indicada para dirigir un programa de este tipo considerando su claridad y mirada amplia. Totalmente de acuerdo. Yo le agradezco a la persona sus palabras. Yo creo que al contrario, a la Universidad Austral, si bien es precursora en cierto tratamiento de adelanto para personas en discapacidad, tiene hace mucho tiempo un sistema de ingresos especial que entonces permite generar una vía de acceso que es distinta a la prueba de selección universitaria. Recientemente, dentro de la estructura de las políticas de igualdad de género y diversidad, hay entonces en esa segunda parte una intención por promover cuestiones relativas a la discapacidad. Tiene una institucionalidad UH inclusiva, que va a formar parte el director del tercer panel, pero yo creo que lo que no tiene, dentro de las muchas cosas que no tiene, es claramente una capacitación general, ¿no? Ni eso forma parte de la capacitación general docente dirigida a los académicos y académicas, ni tampoco hacia los funcionarios. Entonces, lo que ocurre en esta universidad, que a pesar de tener algunas reglas de adelanto, todo depende, pero esto no es solo un problema de esta universidad, también de muchas otras, en Chile y en el extranjero, la mayor parte de la suerte de los derechos de las personas en situación de discapacidad se juega por la sensibilidad que tiene quien está en la posición de resguardar o asegurar esos derechos, ¿no? Entonces esto se traduce en el profesor si quiere o no tomar la prueba de manera diferenciada, en el funcionario si quiere o no producirle un formato distinto de ingreso a alguna petición o ver alguna plataforma alternativa o llamar por teléfono o lo que sea, ¿no? Entonces todo se juega en un esquema que es más bien caritativo y no de derechos. Bien, para el profesor Felipe, puede referirse a la constitucionalidad de la expresión no pueden darse a entender claramente. Considerando el sentido de la expresión, no pareciera especialmente inclusiva, pues la claridad se exige por quien sí puede darse a entender claramente. La respuesta es claramente sí. Esto se relaciona con el artículo, creo, no sé quién plantea la pregunta, pero con el 1447 del Código Civil, que voy a pasar a leer en un inciso primero, ¿no? Dice, son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente, ¿no? Esa es la redacción del artículo, y yo creo que refleja... para los que no tienen formación jurídica, nuestro Código Civil data de mediados del siglo XIX. Claramente es expresión de un modelo que hoy en día pareciera ser que se ha demostrado que es anticuado. Y en ese sentido creo que refleja en gran medida las cosas que se han dicho en esta mesa y en la mesa anterior. Al menos la expresión claramente pareciera ser una exigencia supererogatoria, teniendo en cuenta de que la claridad no es una virtud precisamente tan usual en los discursos de las personas que se supone que no son discapacitadas, ¿no? Entonces, la pregunta es por qué entonces alguien que además, digamos, de tener problemas de expresión hay que exigirle que lo haga claramente, y yo creo que eso se relaciona con parte importante de lo que yo decía antes, ¿no? Como en la medida en que el problema de la discapacidad
parece que cuando nos vemos al espejo, ¿no? Somos bastante vanidosos, ¿no? Y entonces la impresión que tenemos sobre nosotros mismos es que justamente la discapacidad es un problema ajeno, entonces no hay ningún problema en que pareciera ser que al otro uno le puede exigir que demuestre, ¿no? Que pruebe, que acredite que justamente está en condiciones de normalidad para relacionarse con nosotros. Si de mí dependiera, sería al menos en la parte donde dice claramente la disposición, debería ser declarada inconstitucional. Bien, agradecemos a los distinguidos panelistas. De acuerdo a la programación, vamos a disponer de un breve descanso para tomar un café y luego regresamos para conocer los planteamientos del tercer panel, discapacidad e inclusión en el sistema educativo. Muchas gracias.